Buenos días, bueno, buenas tardes. Estamos aquí, el Cafecito Constructivo desde FADA, la Feria de Arquitectura, de Diseño y de Terminaciones desde el Hotel Jaragua. Es un honor para nosotros estar aquí presentes en este encuentro y estar con ustedes en un nuevo episodio del Cafecito. Sí, la verdad que me emociona este episodio porque es la primera vez que hacemos algo en vivo y nos sentimos muy honrados de formar parte aquí del FADA para hablar de algunos temitas hoy. Y explícanos, Patricia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, la idea de hoy es que hablemos con diferentes especialistas dentro del gremio de la arquitectura para trabajar proyectos de cierta envergadura y proyectos con un potencial más allá. Es muy importante que la mirada no esté fija a un solo especialista o a una sola persona. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a tres arquitectos especializados cada uno en su área, donde entendemos que la conversación va a ser todo un lujo para ustedes. Sí, yo creo que esta edición especial básicamente resume lo que es el cafecito, que nosotros siempre buscamos diferentes puntos de vista y lo que queremos es fusionar las diferentes destrezas, como vimos en ese episodio, porque la verdad que en el diseño, tanto como la construcción y el desarrollo, no se hace solo. Y nosotros necesitamos aprender cómo alinear a diferentes actores para comunicarnos correctamente y entender que la realidad es que nosotros somos mucho más que la suma de las partes. Así que hoy tenemos a tres invitados que ya han sido parte del cafecito para hablar algunos temas. Así que vamos a invitar a nuestra primera invitada. Hola, Patricia. Patricia Cuevas, urbanista. Nosotros la vimos en la primera temporada. Sí, wow, hace un buen tiempo. Hola. Misma dos tiempos. Sí. Bueno, Patricia se ha desempeñado en el urbanismo, en la planificación estratégica, en las políticas públicas y en gobierno. Y con ella vamos a ver esa mirada para los proyectos. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Feliz Mucho de tiempo tenerte. que no vinimos para el cafecito. Gracias por invitarme. ¿Y qué tal te pareció FADA? Fue muy interesante porque es una escala que quizá uno pasa muy rápido por los temas que le han tocado, pero el detalle y las texturas de las cosas y la innovación siempre van a ser importantes para eficientizar. Claro, no, y a mí me ha gustado que estamos reuniendo a muchas personas, que ahí se crean ciertas colaboraciones, abre la mente y la verdad que está bien hecho. Y tenemos muy buenos participantes. Qué bueno, enhorabuena. Sí, lo necesitamos. Bueno, y empezando de una vez con tu especialización y haciendo preguntas sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de especializaciones dentro de proyectos a gran escala. ¿Por qué tú consideras que es tan importante estudiar y evaluar más allá de un solar, más allá de una edificación, el entorno en el que se va a trabajar? Es que cualquier pieza arquitectónica o ejercicio inmobiliario se emplaza en un contexto. Esos contextos están cargados de preexistencias que son importantes, históricas, físicas, sociales. Y el entender el territorio, entender el contexto, hace que las propuestas sean mucho más acertadas y mucho más económicas, mucho más sostenibles, porque van a dialogar desde su fase inicial con su realidad. Vas a ver cómo defenderse, vas a ver cómo vivir en ese entorno, cómo operar, cómo gestionarse, y eso va mucho más allá de la propiedad. Siempre hay una zona de amortiguamiento y disidencia que hay que mirar. ¿Y qué pasa cuando se piensa aislado de ese aspecto social, institucional, de lo que está pasando alrededor de su contexto? En términos gráficos es lo mismo que sucede con un buzo, con un tanque, en una base sumergible. O sea, si seguimos haciendo unas intervenciones de lote, tenemos que ser autónomos. Y eso a largo plazo es ineficiencia. Y son costos que van no solamente al proyectista, sino al consumidor. Nosotros en nuestro ejercicio mantenemos una operación por X tiempo, pero el consumidor, que es de por vida. De por vida. Entonces es un negocio al final para el consumidor insostenible. Para el consumidor, y para toda la sociedad. Sí, para la ciudad es una carga de por vida, mientras el bien exista, y para el consumidor porque tiene que autosostener todo lo que no
no gestionó de manera colectiva. Sí, o sea que muchas veces uno inicia el diseño sin data y aunque no pude hacer un estudio de mercado, es muy importante entender el tejido urbano, porque lo que estamos haciendo es básicamente permanente y nosotros como queremos responder a la necesidad de los clientes, cuáles son las necesidades de la persona que interactúa con el proyecto, que están alrededor del proyecto, no solamente las personas que van a ingresar en esta urbanización o esta gran superficie que estamos creando. Y eso de la data es muy importante, sobre todo porque soy abanderada del catastro multiservicio y de los padrones. O sea, yo entiendo que la información está dispersa y nosotros quizá como gremio nos compete hacer como un ejercicio ético de disponer de la información y organizarla. Más allá de tomarla simplemente como está, sí, te refiero. Sí, tenemos que hacer ese ejercicio de aglutinar la información para que esa Big Data sea real y tenga la capacidad de actualizarse. Sí, que tenga, vuelvo al tema de permanencia, porque muchas veces ya cuando uno diseña el proyecto se ve bien, te lo compran, la gente se muda, pero después que ya cuando uno entrega el proyecto, cómo es la convivencia en ese proyecto, cómo interactúan con su entorno, eso sí es de por vida. Sí, y es una reflexión muy interesante porque eso obliga a repensar el valor del suelo, los valores de la propiedad en función al contexto. Quizás nos cuesta muy parecido construir según qué sitio, sin embargo lo que te ofrece el lugar es lo que hace la diferencia a nivel de precios en temas de equipamiento, calidad del servicio, Y aquí está el valor. Ahí debería estar el valor. Debería estar. Sí, sí. Que no siempre está. Que no siempre está. Sí, es un ejercicio ético realmente de ponernos todo, o sea, poner de frente a la ciudad, que la ciudad ofrece, que el barrio, que el sector, el distrito. Y en función a eso comenzar a hablar de números y valores. Bueno, y mi próxima pregunta iba en torno a eso. Hoy se habla mucho de sostenibilidad, ciudad caminable, espacios públicos, calidad de vida. ¿Qué criterios tú entiendes que no se deberían de faltar, no deberían de dejarse atrás? ¿Sabes que en estos días estamos trabajando como eso, la presentación de los servicios y estamos tratando de cómo no incluir la palabra sostenibilidad en cualquier enunciado porque está un poco aislado a nivel como de marketing? Sí, porque no es que esté cualquierizada, pero sostenibilidad es una palabra con mucho que peso. Hay que tener demasiado variable controlada para tú decir que algo es sostenible. Sobre todo en contextos de nosotros que son tan inseguros. Por la misma irregularidad de ordenamiento que nosotros tenemos. O sea, cualquier ejercicio inmobiliario controla su predio, pero no puede controlar los usos de suelo que puedan ir al lado. O sea, tú no le puedes garantizar al propietario que su bien permanezca en el tiempo, en el contexto urbano que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de la persona y diseñamos hacia la persona, no como individuo, sino como comunidad, la cosa comienza a variar. O sea, yo entiendo que diseñar para el hombre y desde el hombre, desde cuando él sale de su propiedad hacia donde llega, es una manera muy interesante de diseñar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar desde que él sale de su propiedad hasta que llega a llevar a sus hijos al colegio o cuando él va al trabajo? Esa relación entre los espacios para mí es fascinante y es lo que hace una ciudad, porque si no son espacios interiores lo que nosotros estamos diseñando. Uh-huh. Una ciudad que uno quisiera vivir. Sí, claro. O no sobrevivir. Okay. Ya, o sea que el criterio es pensar en el humano y cómo va a coexistir con su entorno, cómo se va a transportar. Sí, la escala es humana. Todo tiene que ser hacia el humano, desde un banco hasta una avenida, hasta un medio de transporte. O sea, cómo nosotros llegamos, usamos y cuál es la experiencia de ese bien. Y eso uno lo traduce a cualquier escala y a cualquier proyecto y seguro va a ser muy buen producto. Bueno, sí. No, que tú dices a cualquier escala, aunque sea un proyecto chiquitico, la persona dice que eso no es necesario porque al fin y al cabo su interacción es mínima con el tejido urbano, igual importa. Sí, yo no creo que haya proyectos pequeños o grandes. Hay proyectos buenos
y no tan buenos. Y el bueno y no tan bueno, ¿dónde está el criterio? En la calidad. En la calidad de confort, belleza, estética, funcionalidad. Ya. ¿Y cuál tú dirías tu recomendación por tu experiencia para arquitectos, diseñadores, desarrolladores en proyectos tanto pequeños como grandes que no dejen de pasar por alto a nivel de valor urbano, que debe ser un aporte? Yo creo que República Dominicana cuenta con muy buenos diseñadores, cuenta con muy buen gusto y entiendo que tiene una capacidad de ejecución de calidad muy buena comparada con la región y a nivel internacional también. ¿Qué nos falta? Nos falta dialogar una pieza con otra, nos falta dialogar, no competir, sino sumarnos en el ejercicio y entender que cada pieza va aportando como una letra a una palabra, una oración. Entonces, cuando entendemos que tenemos que trabajar en cursiva, abrazados uno con el otro, lo vamos haciendo. O sea, yo creo que se necesita ese espacio de entendimiento entre las partes para que los proyectos se vayan sumando. Sí, yo creo que eso es lo que estamos viviendo un poco ahora mismo, aquí en FADA, de ver tantos diferentes arquitectos. Y muy buenos. ¿Perdón? Y muy buenos. Muy buenos, claro. Y también el tema de la materialidad, de cómo trabajar en conjunto para que sea un mejor producto. Y necesitamos más espacios como este para seguir integrando a las diferentes personas. Me gusta mucho eso que tú dices, de verlo como línea cursiva, como tú dices, como unificar un proyecto con otro, porque sí, lo que se vive generalmente y a nivel común es que yo desarrollo mi proyecto, cuido mi proyecto, que mi proyecto se beneficie, pero no estoy pensando en ese contexto completo, cómo se unifica, cómo el proyecto mío con el proyecto del lado, con el otro proyecto, con el proyecto de la acera completa, se va a ver beneficiado, y eso nos va a beneficiar a todos, porque le ofrece, como digo ya anteriormente, un mayor valor. Todos nosotros existimos en un espacio limitado y por un tiempo limitado, igual que nuestros proyectos. Como aporto, como tú decías, si en esa zona no hay una farmacia, no hay un supermercado, no hay algún servicio que ya hace falta, como si yo voy a empezar, ¿cómo yo puedo aportar? Sí, de poco a poco, cada pieza, si hay una visión a largo plazo y hay un entendimiento, lo va construyendo. Nadie tiene una lamparita mágica para una varita mágica para resolver todos los problemas, pero si cada pieza se hace con criterio, se va componiendo el rompecabezas y se va haciendo. O sea, el tema es ponernos de acuerdo, tener la ética suficiente de ser coherente en hacerlo bien y ejecutarlo según lo planificado. Ese es el pedacito que falta, pero lo podemos hacer, Mi última pregunta, creo que va de la mano con eso, es ¿qué tú quisieras que cambie en el gremio? ¿Qué ahora mismo tú visualizas en el gremio que dices que es una debilidad o un factor a trabajar, algo que en lugar de mejora? De mejora, exacto. Una posibilidad de mejora. Yo creo que el gremio adolece de una ética profesional importante en el sentido del respeto a las preexistencias y el respeto a poder dialogar con el otro en cuanto a ir sumando. Es un ejercicio muy personal, o sea, no es profesional, es de la persona que se está traduciendo en la ciudad que nosotros tenemos. O sea, no una percepción, es la realidad. Cuando yo decido que Wayne y Patricia están aquí, yo tengo que estar ocupando un espacio en relación al otro, en relación a la ciudad y pensando hacia el futuro. Yo no puedo ejecutar proyectos que hipotequen lo que existe y lo que puede existir. Entonces es un ejercicio interesante, necesario, y yo entiendo que la calidad de profesional que hay permite esa nueva apertura al diálogo y a la planificación. Quizás no hay un ejercicio ya tan individualista, sino más hacia lo colectivo. Entonces me parece que es un muy buen momento. No sé, yo soy positiva siempre. Yo creo que se puede, creo que República Dominicana puede, en cuanto el dominicano entienda que hay que sumar, no desde el individuo, sino sumándonos en colectivo.
Oh, buenísimo, buenísimo. Bueno, Patricia, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por tu aporte. Y vamos a seguir entonces con nuestro próximo invitado, el arquitecto Neikel Philp. Bueno, muchas Gracias. Hola. Bueno, hola. ¿Qué tal? Bienvenido, Neikel. Gracias. Bienvenido con nosotros acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y cuánto tiempo? Así es. Bueno, el arquitecto Neikel Philp ahora con nosotros. Tú me corriges, especialista en sostenibilidad, en certificaciones y en responsabilidad profesional. Bueno, Más o menos, lo dije bien. Bueno, vamos a iniciar a hacerte unas cuantas preguntas. Nosotros estamos hablando de esa experiencia de trabajar unificados, de trabajar en colectivo, de trabajar especializados en diferentes ámbitos en los proyectos. Y teníamos una conversación súper interesante con Patricia, que me llevó al final algo súper lindo que ella dijo, de que tenemos que trabajar en la ética profesional, trabajar en ver los proyectos no como una isla, sino como una unidad, una línea impulsiva, ella decía, lo cual tuvo muy lindo, una continuidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en arquitectura, y es una palabra que ella dijo que hay que tomársela muy en serio, porque muchas veces se toma como una palabra a la ligera, pero hay que tener mucho respeto. Yo entiendo también cuando uno dice sostenibilidad, ¿a qué yo me refiero? ¿De qué estamos hablando realmente? Quizás entonces ahora tú no lo vas a aclarar, porque a veces se usa, como dijimos anteriormente, muy superficial, pero ¿qué estamos hablando realmente cuando hablamos de sostenibilidad? Colocamos ¿no es? ¿Perdón? Maciel, no escuches esto. Maciel, ahorita tú vas a ver. Bueno, mira, el tema de la sostenibilidad es una cuestión, es un tema transversal y la conexión con la colaboración es fundamental. Porque nuestra academia, por lo menos en nuestra época, y yo creo que todavía, está educando al arquitecto para hacer un one-man show. Y eso no existe. Y no porque no existe ahora, porque nunca ha existido así. El arquitecto es parte de un grupo importante de gestores, macro, micro, desde artesanos, y él mismo en su momento puede serlo. Entonces, es una labor, la labor de construir, que es fundamental para el hombre, es un trabajo de equipo, desde siempre. Hasta el dolmen, ¿verdad? Y poner 2 piedras paradas y una arriba, es un tema de equipo, no solo de concepción, es un tema de cuánto va a durar esa piedra, de resiliencia y sostenibilidad también. Entonces, más que nunca hay que entender que este trabajo es de un conjunto de equipos y que uno, no de un equipo, de un conjunto de equipos que lo hace todavía más compleja y que a veces esta complejidad no disminuye con el tamaño del proyecto. Un proyecto chiquito es tan complejo como un proyecto grande, simplemente que las escalas varían. Nosotros mismos hablábamos con Patricia que toda la escala de los proyectos son de importancia. Son de importancia y tienen los mismos retos. Entonces, con el tema de la sostenibilidad es que tiene que ser un componente integral, como decía, transversal. Entonces, tú tienes que entender primero qué es la responsabilidad de ser más eficientes, de reducir nuestra huella y no por ponerlo de esa manera, sino hacer más con menos. O sea, no hacer más porque al final tenemos siempre recursos finitos. Empieza desde la concepción de diseño, desde las proporciones del diseño, que el metraje cuadrado alargado tiene mayor impacto que un metraje cuadrado más cuadrado. El hecho de que cuáles son los recursos que va a utilizar el proyecto, qué nivel de autonomía puede tener, y sobre todo entender la segunda pata de la sostenibilidad, que es el bienestar de la gente. La arquitectura es una manera de conectar a la gente con la naturaleza. Eso es fundamental. Y después tú dices, ¿de qué manera lo hago? Y de cuál es la manera más eficiente para hacerlo. Y es ahí donde tú empiezas a entender que desde el concepto y desde las etapas tempranas, diseños técnicos preliminares, y luego el inicio de la obra, tú necesitas no solo entender que es un conjunto, sino que cada actor tiene responsabilidades y que a uno a veces, en mi caso me toca muchas veces por las cosas que hago, tengo que gestionar y un poco hacer coach de muchos equipos, aunque uno no sea especialista en cada área. Ser líder. Ser el que lleva, direcciona Para los cabos sueltos. para atar todos esos cabos sueltos y decir, bueno, mira, vamos hacia allá,
a ti te corresponde esto, a mí me corresponde lo otro, y estar monitoreando de manera constante. Ese monitoreo que es el mismo que hay que hacer en diseño, el tema de supervisión, constructivo, es el mismo que hay que hacer para el tema de sostenibilidad, y hay que meterlo como en el ADN del proyecto, desde el principio. O sea, que no es algo que viene añadido, ni es algo de una etapa, y ni es algo que tiene una imagen arquitectónica particular. Un proyecto sostenible no tiene que parecer, no hay una estética de sostenibilidad, aunque eso es parte de lo que nos venden, sino que hay unas condiciones intrínsecas del proyecto que lo hacen sostenible. No hay nada más sostenible que la zona colonial, que tiene 500 años construida. Un solo bloque, ya no hay que volverle a poner la mano. Esa resiliencia a través del tiempo, ¿cuántas veces nos ha evitado reconstruirla? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo que a veces no nos viene a la mente. Okay. ¿Y cuál es esa diferencia que tú has tenido como experiencia al diseñar un proyecto verde? ¿Cómo se llama un proyecto verde? Y desde la intención y el criterio de diseño, los criterios técnicos. Yo creo que la sorpresa más grande en cuanto a experiencia es que cuando se empieza temprano, y hemos tenido algunos proyectos donde se empieza con los arquitectos a trabajar en esa concepción base, hay muchos ahorros en tiempo, en retrabajos, tomar las decisiones y que sean definitivas desde el principio ahorra tiempo y dinero a todo el mundo, que es donde normalmente por el reto tecnológico que tenemos antes, ponte a pensar, antes tú dibujabas los planos a mano, los niveles de errores y de cambios eran mucho menores. Bueno, porque yo no puedo dibujar 80 versiones en un año, humanamente no es posible, no lo puedo pagar. Ajá. Y luego, pensando en eso, las decisiones eran muy fuertes, o sea, eran unas convicciones, había un nivel de estudio previo, porque a la hora de que esa tinta estuviera en ese plano, quiere decir que ya hay muchas cosas pensadas. Entonces, cuando los proyectos se comprometen con la eficiencia de los equipos, la calidad del envolvente, pensar en el diseño para las personas, y esas cosas se hacen y se fijan por el tema de, por ejemplo, cuando se persigue una certificación, el beneficio es mucho más que el ahorro, digamos, en la operación, sino que tú tienes un ahorro y una eficiencia en el proceso de diseño y de construcción, porque ya sabemos el día uno que la ventana es esa, y es esa. Entonces, eso nos da un nivel de seguridad en un mundo de tantas opciones, de tanta incertidumbre, de tanta inteligencia artificial que nos permite así cambiar el proyecto, y a veces a uno le cuesta, y no, a los arquitectos siempre nos cuesta, frizar un proyecto. ¿Sabes? Yo creo que el reto más grande, y sobre todo cuando hay tanta gente involucrada. Correcto. Que uno le puede echar la culpa, ¿no? Pero al final, yo creo que la experiencia más interesante es esa, la eficiencia que se logra en el proceso. Entonces, no sé si mi pregunta próxima va amarrada de tu respuesta. En cuanto a las certificaciones, aparte de ordenar procesos y crear más eficiencia, ¿qué valor un desarrollador puede obtener de entrar en una certificación? Tú poder demostrar como desarrollador a la gente que va a tener un ahorro real por adquirir un proyecto certificado. Y que si tú quieres mencionar alguna, por ejemplo. Sí, por ejemplo, como Edge, como Lead, que son las más utilizadas en nuestro lado. También Well, que aunque es de bienestar, también es medible. Porque ¿qué es lo que te dice, por ejemplo, interesante de lo de Well? Como no hay nada más caro en una empresa que la nómina, eso es lo que hay que cuidar a la gente. Más cara que la luz. Normalmente la nómina de una empresa es más cara que la tarifa de la luz. Entonces, si tú tienes mucho absentismo porque las condiciones en el trabajo no son buenas, porque el aire acondicionado no funciona, porque hay contaminación, porque hay ruido, la gente no se concentra, todo ese impacto negativo de falta de productividad y faltas al trabajo tiene un impacto sobre la empresa, sobre la rentabilidad de la empresa. Entonces, tú poder, con elementos científicos probados, decir, mira, de que si tú tienes luz natural, tienes un aire limpio, tienes la posibilidad de que la gente controle su temperatura, y no solo eso, tienes la posibilidad de que la gente coma en la oficina. Y, oh, sorpresa, le da el chance de que el que tiene alergia tenga la opción de comer algo que no le haga mal. Y mejor aún, tú controlas el tamaño de los platos para que no coman mucho, porque tenemos una sociedad de sobrepeso. Pero te vas un pasito más allá y dices, no comes Coca-Cola, pon el agua primero y pon fruta. Estrategia. Estrategias. Todo es más estrategia. Y hasta el nivel de recursos humanos, por ejemplo, en el caso de Well.
¿cuántos días de duelo tú le das a la gente cuando muere un familiar? Cuando nace un hijo. Aquí, por ejemplo, la legislación es muy buena, pero cuando tú la comparas con Estados Unidos, realmente fuera no es tan bueno como acá. De todo ese contexto, y casi siempre a la gente, cuando tú le preguntas cuál es el factor más importante para permanecer en un trabajo, nunca es el salario. Siempre hay otra cosa, es la oportunidad de crecimiento, las condiciones, y la experiencia. Eso que tú estás diciendo va muy amarrado a algo que aprendí hace poco, que se llama salario emocional. Está muy bueno. Salario emocional, que es todo eso, lo que te ofrece ese empleo, que no es una nómina. Exacto. Sino ese bienestar, esa seguridad, ese bienestar físico, mental, que te va a ayudar a desempeñar un mejor trabajo. Así, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que un desarrollador puede vender. El bienestar de las personas, también la eficiencia del edificio, evidentemente, pero al final todo se traduce en bienestar, porque al final es el bolsillo, ¿verdad?, que también te lo va a agradecer. Pero lo bueno de la certificación es que hay un tercero que te viene y te dice, en base a un rigor técnico, que esto es posible. Y después te permite monitorearlo. Hay muchas como Edge, y después tú le metes la data real y tú dices, mira, lo que dijo el modelo, se está cumpliendo más o menos. Puedes hacer eso. Y desde tu experiencia, tanto local como internacional, ¿qué tú entiendes que le hace falta a la práctica, a nuestra práctica, mejorar o trabajar? Yo creo que hay que incorporar muchos de estos criterios en la academia. Ese es el gran elefante de la habitación. Muchos de los criterios de sostenibilidad en la academia. Probablemente en el buen diseño, en el diseño de toda la vida, están incluidos, ¿verdad? Orientar bien un edificio. Manejar adecuadamente la sombra, el sol, nuestro clima, la vegetación, el paisajismo. Ahora Maciel hablará un poquito más de eso. Son criterios de diseño de buen diseño. Eso es sostenibilidad. Es lo mismo que hablamos de la resiliencia, construir para toda la vida, como hacen los europeos. Los europeos te hacen una calle con una sección de 80 centímetros, aquí le ponemos 30, por ejemplo. Ven las cosas por su cultura para toda la vida. O sea, no construyen para 50 años, construyen para 300 años. Porque están acostumbrados a vivir en edificios de muchos cientos de años. Es lo que estamos hablando con Patricia, el tema de la permanencia de la estructura. Entonces, el meter eso en la academia de una manera más fuerte, para que cada quien sienta la responsabilidad de que cada vez que hace un diseño tiene un impacto. Ahorita hablábamos, y en el contexto de la feria es interesante, porque decíamos, ¿no?, que los productos de estos son más caros que los otros. Es que los productos de calidad que permanecen más, terminan siendo más baratos. Por eso existen. Sí, porque si no existieran. Más que pago con todo el tiempo que dura. Exactamente. Y luego está el tema de la calidad en la experiencia. Por ejemplo, en el caso del mobiliario, bueno, la silla puede ser que dure, pero no es cómoda. Entonces, si no es cómoda y no es bonita, ¿para qué existe la silla? Entonces, son conceptos que no tienen que meterse como en una materia o en un carril paralelo. Son integrales, transversales. Y probablemente muchos de esos ya están metidos ahí, pero yo diría que la clave es meterlos primero en la academia y luego nosotros también, por otro lado, avanzar a una estructura de norma, porque es que no nos gustan las normas. Sí. Tenemos un tema que yo todavía pienso muy en contra. No nos hemos despertado del post-trujillismo. Después de vivir una dictadura, hemos vivido en el libertinaje y no nos gustan las normas. Y tenemos que meternos en la norma porque es ahí donde los proyectos agregan valor. No hay creatividad sin restricciones. Eso claro, eso te detona más creatividad. De hecho, es imposible si tú no tienes limitantes. Claro. Se te hace más difícil porque no tienes un brief y no tienes una serie de cosas que te cohiben y que te limitan ciertas. Y ahí es donde sale la creatividad real. Y por eso una cosa no va. Creatividad, sostenibilidad es para mí también una relación importante. Va de la mano. ¿Y qué tú entiendes que sería un error cuando se intenta incorporar la sostenibilidad? ¿Qué pasa cuando se intenta incorporar la sostenibilidad un poco ya tarde en el proceso? Sí, es como la cocina. Hay cosas que no se pueden agregar al final. Sobre todo el que yo me cocino, pero mi esposa, por ejemplo, hace muchos postres muy buenos. Y los procesos de los postres los ingredientes son siempre lo mismo. Pero tú puedes hacer cosas muy distintas en la manera en el orden de que se ponen y en la manera en cómo se mezclan. Entonces, lo mismo pasa con este tema de sostenibilidad. Tú crear en un postre, para seguir con la cosa, el nivel de fluffiness o de crunchiness. Todo eso va desde el principio, es una decisión del principio. Entonces, agregarlo al final y tú decir, bueno,
Es como tú dices, yo hago el edificio que me da la gana y después le pongo paneles solares y después hago un sistema de que el agua la saco del aire y ya. Sí, Yo eso, me da la gana. no, como mucho tú puedes poner un suspiro. Y ya, Exacto. pero ya el resto está hecho. Pero ¿qué pasa? Que eso quiere decir que tu edificio no tuvo controles sobre cuánto consume. Y tú estás haciendo un sistema probablemente de energía limpia que está sobredimensionado cuando pudiste haber hecho el sistema más pequeño o ni siquiera tú tenías la necesidad de hacerlo si lo hubieras pensado antes. Entonces, como tiene que ocurrir de lo más temprano posible, desde la concepción del proyecto. Hay proyectos, yo sigo mucho a Big, a Bark Angels, y él es un buen ejemplo de cómo, sin hablar de sostenibilidad, sin ser una persona famosa por eso, hace que todos sus proyectos tengan ese ingrediente de sostenibilidad y puede manejar eso a diferentes escalas. El otro día vi una pajarera espectacular, sostenida en el aire. Dice, no, hay un criterio de cómo utilizar los recursos de manera responsable, que también nosotros que miramos mucho a Estados Unidos, a veces nos perdemos en eso. Yo creo que ahí tenemos que mirar más a Asia, a Europa, donde los recursos, que han vivido guerras, que han vivido, que los recursos son más limitados y los usan de una manera más eficiente. Y me imagino que esta pregunta te la han hecho muchísimo. Cuando se habla de sostenibilidad, muchas personas piensan inmediatamente costo adicional, algo que no lo va a devolver el desarrollo. ¿Cómo podemos hacer ver y dejar de ver la sostenibilidad como un costo adicional, como una decoración, como algo lujoso o algo decorativo? Sí. No, en realidad... Pero como tú lo dijiste, disculpa, algo tan sencillo como la zona colonial ya es sostenible. Ya es sostenible, ya se pagó. Exacto. Mira, digamos que sí, una certificación tiene un costo adicional que tú dirás, bueno, si no la hago no me lo ahorro, pero eso es pensar como que lo que le pagas a tu personal trainer es más importante que tu salud, como es más o menos eso. Entonces, de hecho, lo importante es hacerse la siguiente pregunta. Si yo no me profundizo en temas de sostenibilidad y no cuestiono el proyecto en base a eso desde el principio, ¿qué proyecto hubiera terminado yo haciendo? Si lo ves desde el principio, o sea, ¿qué proyecto hubiera terminado yo haciendo si no alguien no me hubiera dicho por qué esa orientación de esa ventana? ¿Por qué tiene vidrio hacia el sur? ¿Por qué? Porque esa es la entrada, sí, pero ¿cómo tú puedes mitigar eso? A veces es tan sencillo como ver los edificios de los 80s, de los 70s, donde había que romper, que crear sombra, que romper el sol, que protegerse porque no había aire acondicionado. Entonces había que hacer un edificio tecnología también, que se calentara poco y que pudieras con abanico o con la ventilación natural ser vivible. Entonces, si tú ves esa arquitectura que la tenemos aquí por todos lados, en el Banco Central es un buen ejemplo. El Huacalito. Y tú dices, eso, que tiene un impacto probablemente que no es tan grande como pensar ahora en meter paneles por todos lados y meter tecnología por todos lados, sino que están metidos en el proyecto. Sí, en la estructura. En la estructura, es intrínseco, no la puedes quitar. O sea, pensemos en la sostenibilidad como algo que sea tan bueno que no lo puedas quitar. Sí, que sea parte de la integridad de la arquitectura. De la arquitectura. Y es ahí donde es más eficiente. Y yo creo que eso pudiera ser el objetivo, ¿verdad? Ya. Y si pensamos en los trabajos en colectivo, yéndonos ya a ese punto, ¿cómo tú dirías que deberíamos de trabajar todos unidos? ¿Y qué te gustaría que cambie? Para ya la última pregunta, ¿qué te gustaría que cambie en nuestro gremio? Algo que quizás tú ves que debería de... Es como le dijimos a Patricia, básicamente es la misma pregunta. Una potencialidad o una oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora para nuestro gremio. Para usar otro símil, vamos esta vez geográfico, nosotros somos un archipiélago de hermosas islas, cada grupo de profesionales. Necesitamos puentes que conecten, porque a veces es tan sencillo como vernos, y yo pienso que aquí tenemos ese hándicap que no ocurre en otros países, donde los profesionales se ven, discuten, y estos eventos son más comunes, los colegios funcionan, tenemos las normas, hay una responsabilidad también, hay países donde el diseñador, sea arquitectónico, técnico, por ley tiene que supervisar la obra. Entonces hay una relación de continuidad y responsabilidad que hace que tus decisiones se piensen antes.
Yo no hago este proyecto para venderlo necesariamente. Este proyecto yo como diseñador tengo que verlo crecer, desarrollarse y operar incluso en algunos casos. O sea que yo siento que el primer paso que tenemos que dar es conectarnos. Porque hay mucho talento, en este país hay mucho talento a un nivel impresionante. Tanto así, te lo dice, que las empresas más grandes de arquitectura ahora mismo son extranjeras, pero con dominicanos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Un sistema. Sí. Un sistema que conecte todas esas intenciones, todos esos profesionales de alto nivel en un formato que permita que el delivery de estas cosas sea mucho más fácil. Buenísimo. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por tu Nickel, tiempo. gracias por estar aquí A con la orden nosotros. Fue siempre. un placer tenerte Bueno, y estar aquí siempre. en Fajo. Ay, seguro. Gracias por tu participación. Bueno, Pues ahora seguimos con la arquitecta Maciel Mejía. Hola. ¿Qué dice ese influencer? Mira, estamos hablando. Influyente, que no es lo Exacto. Estamos hablando ahorita de sostenibilidad y ponemata. ¿Qué tú crees de eso? No tengo comentarios. Don't take that Ajá. Sí, una cosa que no te chille más que decir mata, ¿verdad? Ya nos hemos ido suavizando, pero como Acostumbrado. quiera. Ya. Bueno, pues Maciel Mejía, arquitecta paisajista, tú me corriges si digo algo mal, especializada en el espacio público y el paisaje con infraestructura. Vamos a hablar del trabajo en colectivo, de los diferentes actores que son sumamente importantes dentro de un proyecto y tu visión y lo que tú has estado trabajando. ¿Tú quieres empezar con la primera pregunta? Estás haciendo un trabajo excelente. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de paisaje, ¿cómo explicarías tú qué es el verdadero alcance dentro de un contexto urbano? Bueno, la arquitectura del paisaje es una disciplina que está completamente relacionada con el territorio y con el entorno en general. Si vamos a intervenir ya sea un espacio urbano o rural o de cualquier índole, eso que estamos interviniendo ya es paisaje y esa disciplina es la que abraza todo eso. Siempre hemos hablado de los tiempos, de en qué momento la disciplina debería llegar y es justamente esa que da la antesala, evalúa y reconoce esos valores, esas virtudes, ya sea memoria patrimonial, cultural, histórica del lugar, cómo ha ido evolucionando ese lugar en el tiempo, su crecimiento urbano en ese caso, o cómo a nivel medioambiental ha ido en depresión o ha ido evolucionando para bien. O sea que todas esas cosas son parte de lo que nos corresponde como disciplina y entiendo que está sumamente relacionada también con la calidad de vida del ser humano. Pues digamos que si hablamos del espacio público, de las ciudades, la arquitectura bien es una de las premisas, ¿verdad? Cuando vamos a diseñar edificios, pero todo lo que rodea el edificio, o sea, esa experiencia humana de cómo, del sentimiento a nivel de ciudad, de su relación con la naturaleza, con los árboles, con el clima, está totalmente relacionada con la arquitectura. O sea, es como una responsabilidad tanto urbanística, del paisaje y de arquitectura de construir la ciudad en conjunto. Que hablábamos con Patricia, algo muy a línea con lo que tú estás diciendo. Ella hablaba de que el criterio para diseñar, o el criterio a nivel urbano, y va de la mano con lo que tú dices a nivel paisajista, tiene que ser pensado en el humano, de cómo se relaciona el humano, cómo yo le ofrezco calidad de vida a ese ser humano para transportarse, para moverse, para dentro de su contexto, poder tener una mejor calidad de vida y poder suplirse de todo lo que la ciudad le puede dar. Correcto. Según lo que decía Patricia, eso es lo que el sector le debe de aportar al humano. Y el valor del sector va de la mano con eso, con lo que le puede aportar al humano, que tú no te tengas que transportar a otro sector, a otra área muy lejana, 30 minutos, 40 minutos, para tú poder tener los servicios básicos que tú deberías tener. Y eso me imagino que va de la mano con, por ejemplo, el paisaje. Claro, la infraestructura verde, que es también brindar esa otra relación con la naturaleza, porque se nos olvida. Yo creo que con el crecimiento muy rápido que hemos tenido a nivel urbano, el nuevo desarrollo inmobiliario, todo,
va a una velocidad de verdad, de que nos olvidamos que antes de todo lo que estamos construyendo, prima, la raíz de todo, la base, es lo que nos da la vida. Entonces suena súper romántico, pero yo creo que poco a poco debemos ser más conscientes de volver, de tratar de desarrollar yendo a ese origen y que brindarle más, No al revés. no, brindarle más verde a la ciudad porque es algo que el ser humano necesita. Es como ya carácter de urgencia por el tema climático, o sea, ya estamos evidenciando. Sí, hasta el tema En del Santo bienestar, Domingo. que Sí. lo hemos mencionado tanto Patricia como Neikel. O sea, si vemos el polígono central, que hay 2 parques. Estamos de los cuales escasos, uno un bosque, escasos. un bosque que no se puede interactuar, nada más ver, y el otro sí se aprovecha. Ja. No, y es dignidad humana. Cada barrio necesitaría un esparcimiento, por más mínimo que sea, a una Claro. escala que le merezca el barrio en el que está insertado. Es algo que merecemos como ciudadanos. Y yo creo que es una responsabilidad de todos los actores del sector, no solamente dejarlo al Estado, porque a veces decimos, no, que las autoridades no. O sea, Hasta ahora no han hecho desde- nada. desde nuestro escritorio, ¿cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a eso? Si cada uno de nosotros podemos aportar, yo creo que Unidos, sí. como dijo Unidos. Patricia. Una Sí. línea incursiva. Y eso- Exactamente. Y hay que tomar en cuenta cuando estamos insertando un edificio dentro del tejido urbano, tiene que interactuar. Y aquí hemos subido murallas, lo hemos hablado mucho en el cafecito, hemos subido murallas, pero hay que comenzar a abrirnos hacia ese contexto para integrarse y Eso ser es mágico, eso sí, es magia. y ser parte de la ciudad, no dar la espalda. Mi próxima pregunta iba a línea con ese. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando se inserta en un entorno urbano que no tenía esa experiencia, que no tenía esa calidad, que de repente empiezan a tener calidad de vida, a ver lo que es tener una calidad de vida? Háblanos de Cristo Park, que es lo que Bueno, tengo en mi cabeza. Sí, no es el perfecto ejemplo de cómo el espacio público no tiene estatus socioeconómico, no discrimina. Porque es esa, no, y quita las fronteras también, porque ahí ocurría, era un elemento muy lineal, verde, que en lugar de unir, separaba barrios. Una muralla. Una muralla verde que era un espacio residual totalmente. Entonces, cuando a esos espacios residuales, que hay varios en Santo Domingo, Sí. detectamos una oportunidad y hacemos esa transformación, es significativo el cambio que hay. El valor que eso le aporta a ese La sector. seguridad. Los niños, tú lo ves que tienen donde jugar, un espacio sano, seguro, esparcimiento, señores, los Sostenible. fines de semana, sí, autosustentable. O sea, se regenera de manera autónoma, porque también debemos comenzar a diseñar o seguir diseñando de una forma donde no contemos con la post-entrega, ¿verdad? Que ese cuidado que se le da, sabemos que tenemos una cultura del descuido, Correcto. muchas veces, entonces es como espacio resiliente, que puedan ser resistentes a prueba de prácticamente Sí, todo. que la estrategia con la que se intervenga ya venga de la mano con eso. No que Desde luego su de una- materialidad, desde su materialidad, hasta la selección su del diseño, arbolado, que sea coherente con el sitio y no distorsionemos eso. su O sea, que pavimento duro. todo, la permeabilidad de los suelos. Ajá. Nada, la Eso es inundación. algo, señores, que de verdad el concreto y la construcción a veces se nos va por un tema de costo, yo lo entiendo. Todo es comprensible en ese aspecto, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente de eso. Sí, pero como estaban diciendo ahorita, no podemos construir hoy lo que vaya a hipotecar nuestro futuro. No, correcto. Entonces sale barato hoy, pero sale caro a la larga. Y cómo se cruza entonces todos esos ámbitos, por ejemplo en Cristo Park, el paisaje, la infraestructura, el tema de las escorrentías, el agua. Bueno, ¿Cómo fue esa Sinergia, experiencia sí. y esa sinergia? en ese caso, por ser un proyecto de tipología pública y de parque sobre todo, la competencia del diseño le corresponde a una firma de paisaje, ¿verdad? Entonces, la colaboración viene más dada por ese equipo interdisciplinario del diseño que se crea, liderado por arquitectura del paisaje, es decir, mobiliario urbano, diseño gráfico, la señalética, Por la colaboración. identidad también. Sí, hay una identidad que se crea para el parque. parque. Entonces viene también el actor del Estado, que es el cliente principal, o el secundario, porque el principal es la comunidad.
que no es la que paga, pero es la que lo usa, el usuario final, y a quien deberíamos diseñar. Entonces, esa fue uno de los retos más grandes. Tú tienes que cumplir con un programa que viene del Estado, porque hay como una agenda con la que hay que cumplir, pero luego tú sabes qué necesita la comunidad. Entonces, es llegar a ese punto medio, y la construcción, de verdad que tuvo mucho respeto hacia el diseño, cosa que tú sabes que no es tan común en nuestro ámbito cultural, de que ya cuando llega a ingeniería, a veces se distorsiona el diseño un poco. En ese caso se respetó muchísimo, o sea, hubo una colaboración bastante buena entre las ingenierías, la infraestructura sanitaria, que era el rol principal, y todo lo que vino a ser el parque. Por ejemplo, el tema de la iluminación, bueno, las sombras. Sí, la iluminación. Hay que tomar en cuenta que de los retos mayores también que tuvimos fue inversión, pues la inversión principal está debajo del parque. Entonces, todo eso se convirtió en un extra, y una partida de ese presupuesto que se llevó a cabo bajo muchos retos. Es decir, esa iluminación que siempre puede mejorar, o sea, pudo haber sido mejor, al menos se pensó. O sea, te digo que todas las ingenierías estuvieron abiertas a poder hacer el proyecto de manera correcta. Okay. ¿Y qué papel juega el paisaje en la recuperación de espacios públicos deteriorados, subutilizados de la ciudad? Tú dirías. Bueno, es todo parte de la misma. Que se pueden ver, disculpa, que se pueden ver quizás como espacios abandonados, y ¿qué tú entiendes que el paisaje puede aportarle a la ciudad o a un sector? Bueno, cuando entendemos que ese espacio degradado o quizás subutilizado, hay que ver su vocación principal, si es una margen de ribera del río, si es un espacio, por ejemplo, de cañada, que tienden a ser ya espacios que cuando se concibieron en los 80, en los 70, pues se designaron con un uso principal, pero la vida ha evolucionado tanto, y Santo Domingo también ha crecido en esas últimas décadas, que justamente entender esa dinámica actual de la ciudad nos ayuda a comprender ese nuevo uso que se le puede dar. Pero hay que ser activos, y yo creo que investigar. Claro, desde nuestro lugar, no dejarlo todo al Estado, vuelvo y digo, mapear esas oportunidades, ir pensando en soluciones en paralelo, que luego se le pueden manifestar y presentar a la persona que tiene ya la autoridad y el poder de invertir en esos lugares, pero venir con el proyecto, porque nosotros sí tenemos la capacidad técnica. En el Estado siempre tiende a haber una carencia en ese sentido, y últimamente, que fue algo que se habló también esta mañana en el panel, es que a veces no tenemos esa cultura de licitar el diseño, entonces muchos proyectos de espacio público y de carácter ya más urbano terminan diseñándose dentro de las instituciones, y luego tú preguntas, ¿bajo cuál criterio técnico se hizo eso? Cuando sabemos perfectamente que debería dársele más oportunidad al profesional para que brinde soluciones efectivas, inteligentes y que vayan de acuerdo a los tiempos y que le favorezcan a la ciudad e incluso al mismo estado también. Y me llamó mucho la atención, vuelvo a la otra pregunta que estábamos hablando de identidad. ¿Qué, desde tu experiencia, cómo tú entiendes que el paisaje puede construir esa identidad y como un sentido de pertenencia para el que habita? Bueno, me imagino que Cristo Park vino con el concepto, la identidad que se le creó a la zona, se creó en el camino, vino ya con la experiencia de poder analizar el paisaje, lo que se iba a tener, digamos que se detecta una oportunidad en ese lote, que era totalmente de uso público, y se da la idea de un programa inicial, pero para colocar ese programa en todo ese terreno, se hubo que examinar el comportamiento de la comunidad. Absolutamente todo, desde su uso de suelo hasta, toda la fortaleza y la debilidad que estaba teniendo, cuál era la carencia, de qué estaba necesitando. Entonces esa unión de brainstorming que se hizo también en el proyecto fue lo que dio lugar exacto a que se ubicaran las cosas, porque están cerca de donde las necesitan. Y solo por curiosidad, ¿cómo es ese proceso de ese brainstorming? O sea, entrevistas, se habla mucho con la comunidad, y también nosotros tenemos que hacer ese análisis exhaustivo del territorio existente, tal cual funciona,
Pero la topografía, creo que lo habéis mencionado en otras conversaciones, es uno de los pilares del proyecto, porque en lugar de rellenar todo o cortar de manera abrupta, porque entendemos a veces que el ser humano quiere tener ese control y un dominio exacto, Claro. y no es así. Entonces, cuando entendemos el valor de lo que estamos recibiendo como canvas Y de en lo que blanco, existe ya. de lo que existe ya, y nos acoplamos a eso, hasta la misma escorrentía va a ir a Apreciar, favor, a favor, ajá. y vamos a evitar menos y más inconvenientes. O sea que yo creo que es reconocer las virtudes, los Y a valores. partir de ahí crece esa No, identidad claro. y ese sentido de pertenencia, Claro como que que todo sí. fluye, Claro porque que es sí. parte de... Claro que sí, no estamos haciendo una cosa que es ajena a ese lugar, porque ese parque en otro sitio hubiese sido otra cosa, totalmente distinta. Ya. ¿Cómo tú entiendes que debe dialogar el paisajismo con la arquitectura en los proyectos? La ingeniería, el con día los diferentes uno. factores. El día cero. Desde el día cero. O sea, tengo una idea, tengo una propiedad. Hablemos como equipo. O sea, Llámenme. siempre se busca el arquitecto, porque es lo que culturalmente entendemos como el líder Sí, principal es lo que estaba diciendo Nate, que del proyecto, y lo es, pero ya es que Tiene el mundo ha diferentes miradas, cambiado. sí. O sea, los 1800 es lo mismo que el siglo actual. Entonces ya una carrera activa que a favor de la economía, mueve mucha economía internacionalmente. O sea, ustedes que viajan y van a esas ciudades, es fabuloso encontrarse con proyectos cada vez mayor que el arquitecto paisajista está diseñando conjuntamente con el arquitecto cuando hay la edificación. Y es como cada quien estar claro de cuáles son sus roles y respetarlos, y crear esa sinergia basada en el respeto. Yo creo que es muy importante eso, como que saber cuáles son las funciones de cada disciplina y cómo juntas pueden lograr un mejor resultado. correcto. Las diferentes miradas siempre van a ser una ventaja. Ok, ¿tú tienes alguna pregunta para Está Maciel? tranquilito. Sí, él está dejando que yo tome No, control. lo que pasa es que total. estamos aquí en FA de arquitecto, y ya está como en sus aguas. En mis aguas. Yo estoy aquí más aprendiendo de parte de ustedes, porque me sorprende la diversidad por ignorante de la arquitectura, porque uno piensa arquitectura, vamos a comenzar Es a difícil. dibujar. Lo que ella acaba de decir, Pero el vamos a arquitecto general y ya. Ya, eso es lo que uno conoce, pero después uno comienza a especializar, Claro. ver todas esas ramificaciones y ver como aquí todo el mundo se está reuniendo y vemos como esas colaboraciones es lo que crean Buenísimo. proyectos, o sea, impresionantes, que cuando explotamos ya los conocimientos de cada uno, la verdad, el arquitecto que uno conoce, lo que debía estar orquestando todo eso y no lo debía estar haciendo, porque como tú dices, han pasado, no como el siglo XIX, aquí ha llovido y ya la ciudad, el país lo está pidiendo. Es hora de despertar, es hora de ser más activos y contemporáneos en ese sentido. Me encanta que la construcción y la ingeniería está muy como integrándose más cada vez al diseño. Yo creo que está valorando más lo que es el buen diseño, lo respeta y lo incluye correctamente en sus proyectos. Y a nivel de plusvalía, a nivel de ventas y de mercadeo, tú sabes que eso no falla. Ya. ¿Qué oportunidades tú ves en República Dominicana para integrar el paisaje y que tenga un rol protagónico dentro de los proyectos? ¿Cuál está siendo tu experiencia a través de tus años? ¿Cómo ha ido progresando? ¿Cómo tú ves que ha cambiado en los proyectos de espacios públicos, privados, institucionales, corporativos? Sí, de manera muy positiva. Yo he visto un cambio cada vez que tenemos una conversación. Te puedo decir que la Maciel de hoy ve totalmente un panorama con mucho futuro. Mucha oportunidad, pero sobre todo mucha educación todavía que tenemos, que nosotros mismos nos olvidamos de que tú existes, el otro también. Entonces, Bueno, va de la mano con lo mismo que estábamos Lo hablando mismo. todos. Tenemos que trabajar más en conjunto. sí, es que eso es el futuro dicta eso. Es que también son proyectos más complejos cada vez. O sea, son Más ambicioso. más variables, sí. El mundo es así, está evolucionando en ese sentido. Señora, antes eran los proyectos, una torre era de 5 pisos, uno por piso, 8, está bien. Ahora estamos viendo 30, 40 pisos. Y eso conlleva, y después también un valor, o sea, mucho más elevado que antes. Y una complejidad que trae consigo que amerita meter más profesionales
Sí, ya es una responsabilidad común. Creo que los proyectos se deberían planificar económicamente. Yo creo que la madurez nos lleva también a entender que ese factor económico no se puede dejar a un lado, pero tampoco ver el proyecto como una hoja de Excel, que es lo que hemos visto. O sea, tiene que haber un balance en ese aspecto, respetar las inversiones, pero que esas inversiones también se hagan con conciencia real de lo que debe suceder en el proyecto para que los números estén claros de un inicio. Por eso estamos hablando de la sinergia de los diferentes miembros y las diferentes miradas. Pero en la planificación está absolutamente todo. Cero. Financiera, económica, de diseño, el pensamiento, tomarse tiempo para eso y madurar esa etapa, que a veces la queremos apresurar para empezar a construir ella. No, eso toma, y mientras más en serio uno tome esa etapa, yo creo que hasta más recursos se aprovechan en ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Yo creo que esta conversación ha terminado y que confirma que necesitamos trabajar. Me encantó la frase de Patricia. Una línea en cursiva, unidos uno con otro, sin olvidarnos, como tú dijiste, aportando lo que tú dijiste, quién está al lado, quién me puede aportar esto, a qué colega puedo llamar. Y muy importante, algo que Patricia dijo, el criterio de pensar en el humano, de esa responsabilidad, de esa permanencia que va a tener esa inversión, esa intervención a lo largo de muchísimos años, 300 años y quizá mucho más. Sí. Bueno, pues, ¿qué tú quieres decir? Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta edición especial de FADA. Gracias a Arquitecto, Panelo y Ergotec por este espacio que nos brindó para esta conversación.